Estamos en las 9:43. Le vamos a poner un café. Bueno, a mí me encantaría tener sentado de un lado del estudio a Diego González Segura y del otro lado, enfrente justo a José Luis Borges. Sería maravilloso contar con los dos. Pero no deja de ser pues un lujo contar por lo menos con Diego González Segura. Diego, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Muchísimas gracias por esta invitación y es un placer compartir contigo y con los oyentes de Un Café con Eva, pues, este espacio. Le estaba comentando a mi compañera Sonia que a ver si podemos aprovechar este tiempo para sacar todo el partido posible, Diego, a esas normas de la locura, sobre todo teniendo en cuenta que el día 10 es un día que se celebra pues el Día Mundial de la Salud Mental y está dedicada a la prevención del suicidio. A mí me llama muchísimo la atención todo lo que se va aprendiendo a través de las distintas condiciones mentales de los protagonistas de esas normas de la locura, porque se va aderezando de temas muy curiosos, muy singulares, como pueden ser pues la vida de muchos animales, entre ellos las hormigas legionarias, ¿no? Que es algo muy llamativo. Pero quizá lo primero que me gustaría, Diego, es contarles a los oyentes cómo es el trabajo y el día a día de un experto en farmacología clínica. Bueno, yo soy médico, farmacólogo clínico, trabajo en la industria farmacéutica, de hecho, he desarrollado pues, diferentes tipos de fármacos y he especializado también a nivel del área respiratoria y sobre todo también a nivel de fármacos en la salud mental. Y esto es lo que me ha ayudado también a explorar este mundo, ¿no? El mundo de la salud mental, que es increíblemente complejo. Cuando buscamos elementos, ¿no? Fantásticos y demás, pues no sabemos que solo en la mente humana hay un universo a explorar y cada uno de nosotros es diferente y esto es lo que a mí particularmente me apasiona de este trabajo, ¿no? Bueno, es, como decíamos, muy interesante ver la cantidad de cosas que se pueden llegar a aprender. Además, los datos que se aportan, que son, claro, basados en su experiencia, total y absolutamente ciertos. Como, por ejemplo, entre el 3 y el 5% de la población oye voces, Diego. Sí. Las alucinaciones crónicas, y que de esto hablo mucho en mi novela, porque es lo que, ¿no? Sí. El tema fundamental de la historia, son mucho más frecuentes de lo que la gente cree o que la gente supone, y muchísima gente sufre de alucinaciones crónicas y, por supuesto, o no lo comenta o no lo explica simplemente por el hecho de no sentirse pues excluidos, ¿no? O señalados. Este es un estigma dentro de la salud mental que es necesario abordar, porque solamente exponiendo este tipo de cosas, ¿no? Hablándolas, consultando, es cuando realmente se puede buscar una ayuda. De hecho, bueno, a través de un montón de cosas que le pasan a los personajes principales, nos metemos en temas que estoy convencida que muchísimos de nuestros oyentes no saben ni que existen. Y alguno de ellos lo vamos a comentar, pero de entrada podemos decirles que en las normas de la locura, bueno, hay un muerto en un incendio, arranca así, y luego se pueden imaginar esa especie de rueda en donde cada uno habla de sus problemas, de sus situaciones conflictivas en la vida, y ahí conocemos la historia de tres protagonistas, ¿no? De tres jóvenes, cada uno tiene sus fobias y sus problemas, y están pues Alejandro, Laura y Julián. Ellos nos llevan de la mano por un montón de situaciones, Diego, que como decíamos en muchísimos casos pues son total y absolutamente desconocidas. Bueno, ya te digo, en las enfermedades mentales, en este caso en concreto las alucinaciones, que son bastante frecuentes, pues es un terreno de lo que se habla poco, principalmente por el estigma, ¿no? de la enfermedad mental en general. Y estos tres personajes, estos tres protagonistas, que quiero mucho, ¿no? Pues son muy entrañables para mí, pues los tres tienen alucinaciones crónicas de diferentes tipos, y se encuentran en este espacio, ¿no? de las terapias de grupo para compartirlas y trabajarlas. Y a partir de aquí es cuando empieza la historia, claro.
Empieza la historia y empieza su mano maestra colocando a cada uno con distintos tratamientos, con distintas situaciones en la vida. Hablamos pues de muchas cosas, de alucinaciones incluso cronológicas, de distintas condiciones mentales, de no distinguir el sueño de la realidad. Aparece pues esa cita de Funes el Memorioso, ¿no? Que era alguien que tenía hipermenencia, ¿no? Un síntoma del síndrome del sabio, y todo ello pues se van enfrentando cada uno de ellos, en algún caso incluso hasta con humor o con cosas así que nos hacen, que nos sorprenden a través de todas las páginas de esas normas de la locura, ¿no? Sí, bueno, hace referencia a Funes el Memorioso de Borges. Jorge Luis Borges es un referente desde hace muchísimos años, ¿no? Desde que mi padre me introdujo en la lectura de Borges cuando era pequeño. Lo entendía poco, lo poco que entendía me maravillaba, y con el paso de los años pues lo he ido entendiendo mucho más. Funes el Memorioso es uno de los cuentos más impactantes, y que de hecho es uno de los favoritos de Borges, y que habla de una persona que tiene una memoria infinita, ¿no? Que no es capaz de olvidar. Y esto es algo que me llevaba, ¿no?, a pensar en la angustia que puede ser el hecho de no poder olvidar ni un solo episodio que te ocurre en la vida. Más tarde descubrí que hay una patología, que, bueno, no es una patología, es una condición mental, porque aquí tenemos que separar mucho entre lo que es más enfermedad mental de lo que es la neurodiversidad, ¿no? Y hay una configuración mental que habla de esto mismo, de la hipertinesia, de la capacidad desmesurada de recordar y de no poder olvidar, ¿no? Y a partir de aquí pues genera este personaje que es Alejandro, que es uno de los que particularmente a mí más me gusta, ¿no? Que tiene alucinaciones cronológicas, que cuando está en algún sitio pues recuerda todo lo que ha visto en ese sitio y todo se superpone, ¿no?, una cosa encima de la otra, como si fuesen pues trazos de acuarela, y bueno, con los problemas que le causan. Uh-huh. Decíamos que todo, bueno, es una novela que nos envuelve pues en un thriller, además, viendo cómo se rigen todos los personajes por esas normas, y cómo a veces pues incluso el propio lector no sabe si es una alucinación o una realidad, ¿no? Por eso las condiciones mentales son un mundo que no sé cómo se ve desde sus ojos. Diego, como médico experto en farmacología clínica, vemos un montón de datos que son reales. Vemos que ese día 10 de octubre los problemas de salud mental están creciendo constantemente de una manera además preocupante, y también vemos que se tocan temas como, por ejemplo, pues esa forma de entenderlo como discapacidad para acceder a ayudas del Estado. Esto también se recoge en esas normas de la locura, ¿no? Exacto. Bueno, hay que tener en cuenta que las patologías mentales y la neurodiversidad también, ¿no?, son catalogadas muchas veces como forma de discapacidad, una discapacidad invisible, ¿sí?, que no vemos. Hay discapacidades físicas, son más manifiestas, digamos, pero las patologías mentales son discapacidades invisibles, que además son muy invalidantes, y que la sociedad necesariamente tiende a excluir, a señalar, a no integrar, y esto es lo que hace sufrir muchísimo a las personas con estas condiciones. No ya la condición misma, la persona la tiene y tiene que asumirla y trabajarla y aceptarla. Pero luego viene la otra parte, que es la exclusión de la sociedad, que probablemente sea la parte más dura para estas personas. La incomprensión y lo que le pasa a todos ellos en su día a día. Por ejemplo, las fobias que puede haber a distintos insectos, a arañas, por ejemplo, también sale. Ahí, por lo que deja entrever Diego con su pluma, es bueno, algo relacionado con la infancia. Pero habrá otros casos en donde realmente pues no exista esa explicación tan clara, ¿no?, de algún trauma infantil, que sea algo pues que de alguna manera hace un clic en el cerebro, y a partir de ahí pues dependiendo, no sé, de cada personalidad y de cada forma de ver la vida de cada uno, pues puede afectar en mayor o menor grado, ¿no? Usted como médico, ¿cómo entiende todas estas cosas? Le hacemos ahora que asuma el personaje de Nuria, la psicóloga.
Bueno, el personaje de Nuria tiene mucha importancia en la novela en diferentes puntos, pero al principio pues acompaña, ¿no?, a los personajes a intentar aceptar, ¿no?, su condición, su enfermedad, su patología o simplemente su neurodiversidad, a aceptarla, que ya esto comporta muchísimo trabajo. Entender que hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no?, de uno mismo. Y luego es lo que te comentaba, el siguiente paso, ¿no?, es ver, intentar que el resto de la gente, que la sociedad, pues poco a poco lo vayan integrando, ¿no? El rol de Nuria, que es psicóloga y psiquiatra, en este caso para la novela es fundamental precisamente por esto, porque hay escenas, ¿no?, de terapia de grupo, y lo que intenta es que los objetivos de ellos sean realistas, ¿no? El mundo no se puede cambiar, pero al menos uno puede aceptarlo, ¿no? Y esto nos aplica a todos en general, no solamente a nuestros personajes. Es que tengo, además en mayúsculas, aceptar lo que no se puede cambiar, como una especie de reflexión ya de entrada, ¿no? Que sale rapidísimo, además. Sí. Y claro, los tres personajes se lamentan mucho, ¿no?, de la sociedad que los excluye. Esto no es algo que ellos puedan cambiar, es algo que probablemente tengan que aceptar de momento. Pero mi novela, que es un thriller psicológico, ¿no?, porque es una novela de misterio, pero al final tiene este mensaje que es la crítica, ¿no?, a esta normalidad, a esta sociedad que excluye y señala a las personas con neurodiversidad. Es mi intento, ¿no?, de concienciar un poco en la necesidad que tienen estas personas de ser incluidas, ¿no?, de ser aceptadas. Por supuesto que sí, sin entrar en muchos detalles, pues para no desvelar mucho, Diego, lo cierto es que también se refleja en algunas de las historias que hay muchas personas que con ese estigma lo llevan peor porque son plenamente conscientes de que están viviendo pues una situación que forma parte de esa norma de la locura, ¿no? Saben que lo que están viendo ellos no lo están viendo otras personas, y eso quizá sea un poco peor cuando empiezan esos primeros síntomas del Alzheimer y la gente que los padece pues le duele muchísimo y saben que ahí está fallando ya algo. Es como una especie de impresión, ¿no?, que se refleja perfectamente en muchos aspectos. Es muy recomendable, desde luego, y en este momento en el que vivimos yo creo que muchísimo más, ¿verdad, Diego?, que tenemos que estar muy atentos y atentas a todo esto que estamos viviendo, y que es uno de los problemas, dicen, principales de nuestra sociedad. Sí, sobre todo por lo que te contaba, ¿verdad?, porque es son condiciones no visibles y que generan mucha vergüenza para el que las sufre, porque exponerlas pues es exponerse al rechazo, ¿no? Como otras situaciones que hemos vivido en el pasado, ¿no?, como otros momentos o otras condiciones en las que la gente pues tenía miedo de explicarlas y lentamente pues se han ido abriendo y la sociedad se ha ido abriendo, ¿no?, a aceptar y a integrar, ¿no?, personas que no entran dentro de los cánones de normalidad que teníamos. Pues esto es igual, y yo creo que en un futuro, y espero que muy cercano, pues podamos integrar, ¿no?, y aceptar dentro de la normalidad a todas estas neurodiversidad que forman parte de nosotros, de nuestra sociedad. ¿Sí? Pues con usted, detrás de muchos temas de ensayos y de farmacología clínica, sabemos que estamos en buenas manos. Diego González Segura, gracias. Muchas gracias.